Muy bien, buenos días con todos. Yo soy el doctor Fernando Díaz Castillo, cirujano oftalmólogo, especialista en segmento anterior, cirugía de cataratas y cirugía de retina y vitrio. Como parte de la Semana de Salud Visual Clínica Oftalmológica de Vidaval, les está ofreciendo a través de este medio los principales temas con respecto a enfermedades más importantes del ojo y sobre todo con terapia visual. En este caso, yo les voy a presentar sobre retinopatía diabética y las partes más importantes a tener en cuenta ustedes como pacientes. Debemos de saber que la diabetes mellitus es una enfermedad muy frecuente. Epidemiológicamente hablando, 25% de los pacientes diabéticos tienen más riesgo de presentar ceguera que los pacientes no diabéticos. Y actualmente en el mundo, con respecto a la parte de frecuencia, hay más diabéticos por año cada vez que va evolucionando con respecto a la salud visual. Entonces, es importante saber que a nivel del sistema vascular, o sea, a nivel de la parte de los vasos sanguíneos que comprenden las venas y las arterias, un factor muy importante de la hiperglicemia, que es el aumento de glucosa, nos va a traer complicaciones macrovasculares, o sea, a nivel de grandes vasos sanguíneos y complicaciones microvasculares. Dentro de las complicaciones macrovasculares, las alteraciones o las enfermedades más importantes son las enfermedades coronarias, las enfermedades periféricas arteriales y los infartos. Quiere decir, los pacientes diabéticos tienen mayor frecuencia de presentar accidentes cerebrovasculares o infartos al miocardio, infartos cardíacos. Y dentro de las complicaciones microvasculares ya entra a tallar las nefropatías diabéticas, las neuropatías diabéticas y las retinopatías diabéticas. Quiere decir, el paciente cuando no se controla y en dependencia del estado de la diabetes y del tiempo de la diabetes, puede presentar alteraciones a nivel renales, terminar en insuficiencia renal o en diálisis, neuropatía diabética, quiere decir el paciente ya pierde la sensibilidad a nivel de la parte de los pies, de las manos, y el paciente puede presentar también amputaciones de estos, y la retinopatía diabética, que es donde nos vamos a enfocar hoy día. Recuerden que la diabetes se puede clasificar en dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y es muy importante saber que uno de cada dos pacientes adultos con diabetes no está diagnosticado. Entonces, cuando hablamos de diabetes tipo 1, antes de los 5 años ya de tener la enfermedad, el 17% de estos pacientes ya puede tener una retinopatía diabética. Posteriormente, mientras más tiempo sea la duración de la enfermedad, más o menos 10 años, el 74% de los pacientes ya puede presentar una retinopatía diabética instaurado, y cuando ya avanza más tiempo, mayor de 15 años, aproximadamente el 98%. De estos pacientes, aproximadamente el 25% tiene ya una retinopatía diabética proliferativa instaurada, que es la forma más agresiva de retinopatía diabética. Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2, menor de 5 años de evolución, aproximadamente el 29% de los pacientes tiene ya una retinopatía diabética, y cuanto más tiempo avance, mayor a 15 años, ya el 78% puede tener ya una retinopatía diabética. Conforme va avanzando el estadio de la enfermedad, también se puede acompañar de un edema macular diabético. Es muy diferente tener una retinopatía diabética que un edema macular diabético. Entonces, el edema macular diabético puede estar asociado a una retinopatía diabética como no. Una cosa muy importante es que hay tres factores importantes que llega a presentar el diabético cuando ya tiene una retinopatía diabética instaurada. Los microaneurismas, que son pequeños acúmulos de dilataciones a nivel de los vasos sanguíneos, que estos son los principales predictores de eventos cardiovasculares. Las hemorragias a nivel de la retina y los exudados. Cuando vemos, por ejemplo, esta es una imagen de un fondo de ojo de un paciente completamente sano. Fíjense que esto que se ve aquí a nivel en forma circular es el nervio óptico, toda la parte anaranjada es la retina, y la retina comprende muchos vasos sanguíneos que le llevan como tal una irrigación adecuada al tejido. Y la parte central es la parte de la mácula, que es la zona más especializada y es la zona más importante de visión central. Entonces, cuando hablamos ya de la clasificación de retinopatía diabética, hay diferentes estadios. Hay una retinopatía diabética leve, en donde el paciente simplemente comienza a presentar cambios de microaneurismas. Quiere decir, uno al examen comienza a presentar una visión de... No es tan comprometida la visión, el paciente muchas veces no tiene ningún tipo de alteración, y esto es más diagnosticado al examen clínico. Cuando ya pasamos a una retinopatía diabética moderada,
no proliferativa, el paciente ya comienza a presentar algún tipo de alteración visual muy leve y al examen uno puede encontrar microaneurismas y los exudados en diferentes zonas de la retina. Cuando ya el paciente comienza a presentar una retinopatía diabética no proliferativa severa, ya la visión se comienza a comprometer. Aquí es donde generalmente la mayoría de pacientes acuden a consulta, ya en un estadio un poco más avanzado o muchas veces cuando ya nos encontramos frente a una retinopatía diabética proliferativa, en donde el paciente comienza a presentar muchos sangrados, muchas isquemias, muchos procesos inflamatorios y obviamente la visión de la pérdida visual o la disminución de la visión es más significativa. Entonces el paciente lamentablemente muchas veces llega en un estadio tan avanzado con un desprendimiento de retina traccional, un sangrado muy denso y obviamente ya hay una necesidad de pensar en cirugía o muchas veces ya es demasiado tarde como para pensar en un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, es muy importante tener en cuenta que mientras más tiempo de la enfermedad pase, el paciente tiene mayor probabilidad de tener desprendimientos de retina o sangrados en la retina y el paciente debe de acudir inmediatamente a consulta oftalmológica ni bien tenga estos síntomas, pero lo más importante es acudir antes, cuando el paciente ya sabe que es diabético, ya tiene el diagnóstico o es recientemente diagnosticado de diabetes para que pueda ser valorado por su oftalmólogo, en este caso por un retinólogo. ¿Okay? Cuando ya vemos un compromiso de un edema macular diabético, uno tiene ya que pensar en un tipo de tratamiento completamente diferente al paciente, que puede ser asociado a inyecciones, ya sea el Avastin, Lucentis, Eylea, dentro del ojo o también asociarlo a un tipo de tratamiento con láser. Posteriormente, cuando ya el paciente acude a la consulta, es diagnosticado ya con una retinopatía diabética, sea no proliferativa, sea proliferativa o tenga algún compromiso como tal importante, es importante mandarle unos exámenes auxiliares, ya sea los exámenes de sangre y dentro de ellos es importante ver también el perfil lipídico para ver cómo está con el tema de las dislipidemias, o sea, el aumento de colesterol, triglicéridos y sobre todo un examen muy importante aparte de la glucosa es la hemoglobina glicosilada. Muchas veces el paciente no sabe de esto y la hemoglobina glicosilada es un examen que nos permite ver cómo el paciente ha estado controlado verdaderamente los 3 últimos meses y es un factor muy importante para nosotros como retinólogos en la parte del seguimiento y el control de la retinopatía diabética. Los exámenes oftalmológicos más importantes en nuestro medio son la angiografía fluoresceínica. En la angiografía fluoresceínica nosotros vamos a poder evidenciar alteraciones vasculares incluso iniciales, cuando el paciente recién está comenzando a hacer pequeños infartos en la retina o está presentando neovascularizaciones o sangrados importantes. A través del examen de la angiografía nosotros podemos también indicar al paciente el tratamiento más adecuado para estos casos, ya sea asociado a una inyección o ya sea asociado también con el tratamiento con láser. Entonces, en la angiografía nosotros vamos a poder evidenciar alteraciones de fuga, o sea, fuga vascular, porque el paciente comienza a presentar pequeños sangrados y esos sangrados invaden la cavidad vítrea, que es la parte interna ya del ojo, y vamos a poder evidenciar con respecto también, lo más importante, isquemias, ¿okay? Lo que nos demarca la probabilidad y el pronóstico visual de ese paciente. Y el otro medio más importante de diagnóstico es una tomografía de coherencia óptica. Con respecto a la tomografía de coherencia óptica, nosotros vamos a poder evidenciar y estudiar mejor la mácula. Recuerden que a los pacientes diabéticos, aparte de afectarse toda la retina, lo que más se les daña es la zona macular. Y la zona macular es la zona más importante de visión. Entonces, con respecto a la tomografía, nosotros vamos a poder evidenciar si hay algún problema inflamatorio o hay algún problema traccional a nivel de la mácula y en dependencia de esto, tomar también la decisión clínica o quirúrgica para poder tratar al paciente. Y cuando ya hablamos de tratamiento, debemos de saber algo muy importante. Cuando el paciente está en una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, es muy importante que el paciente pueda controlarse, porque gran mayoría de estos pacientes con algunos pequeños cambios a nivel de la retina pueden mejorar simplemente con el control metabólico, la dieta, hacer ejercicio, comer mejor y sobre todo tener un mejor control de su diabetes.
Muchas veces el paciente piensa que estar tomando su medicamento todos los días es sinónimo de estar bien controlado y muchas veces no es así. Por lo tanto, debe de seguir un tratamiento con su endocrinólogo, no médico general, sino con su endocrinólogo. También, si el paciente ya comienza a presentar algún fallo, alguna alteración renal, es importante que lo vea el nefrólogo y asociado con un nutricionista. El hecho del control de la diabetes y mantener los niveles de glucosa dentro del límite normal no significa no comer, significa saber comer, y eso es lo más importante y en donde muchas veces falla el paciente. Y lo otro, con respecto al tratamiento ya oftalmológico, en dependencia del estadio de la retinopatía diabética o del edema macular diabético, podemos optar simplemente por seguimiento, quiere decir al paciente se le debe de ver mínimo cada 6 meses o cada año, y si el paciente ya necesita algún tratamiento por parte de nosotros, podemos optar por un tratamiento con inyecciones dentro del ojo para ayudar a controlar la evolución de la retinopatía diabética, combinarlo con láser en la retina para ayudar a mejorar la evolución de la retinopatía diabética, o en todo caso pensar en una cirugía vitreoretiniana, que ya es el último estadio en donde uno puede mejorar la salud visual de los pacientes. Recuerden que siempre es importante el control. El control siempre va a evitar de que el paciente llegue a unos estadios más avanzados y que uno tenga que intervenir quirúrgicamente al paciente, porque muchas veces cuando el paciente ya es sometido a una cirugía es porque el pronóstico visual posiblemente está muy limitado. ¿Okay? Así que muchísimas gracias. Todo paciente, desde que es diagnosticado de diabetes, debe ser evaluado a través de un oftalmólogo o retinólogo para ver el fondo de ojo. Muchas veces el paciente ya es diabético y ya cuando uno lo ve por primera vez ya tiene cambios en la parte de la retina. Por lo tanto, es importante que el paciente diabético sea valorado como mínimo 1 o 2 veces al año, y muy importante desde el momento que es diabético. Y siempre pues estar en sus controles con sus endocrinólogos. ¿Ya? Okay. Muy bien, los invitamos a todos los pacientes a acudir a nuestras instalaciones, a Clínica Oftalmológica Vida Vaz, para poder evaluarlos y siempre llevar de la mano todo el tema de su enfermedad con respecto a la diabetes y evitar complicaciones en un futuro, que es lo más importante.